Helio Radio. En línea, para todo el mundo. Para todo el mundo. En tu móvil, en tu ordenador, en tu tablet. El futuro es hoy, una realidad. Helio Radio, medio alternativo. La señal se origina en Avenida 32 Poniente, número 316-A, Colonia Santa María, Puebla, Puebla. Helio Radio, medio alternativo. Facebook, Helio Media. Teléfono en cabina, 418-3121. WhatsApp, 2228-2970-25. Helio Radio. Medio alternativo. Transmitiendo a través del código binario de tu ordenador. Helio Radio, medio alternativo. En Helio Radio, creemos en el poder de la imaginación y la palabra, aquellas emociones que se escriben y se comparten en redes sociales y ahora en radio. Esto es Contenido en la Red. Consejos, indirectas, sarcasmos, frases de amor, desamor, todo lo que buscas está aquí. Contenido en la Red. Contenido en la Red. Lo triste de dar segundas oportunidades es darte cuenta que te equivocaste una vez más. Esto es Contenido en la Red. No subestimen a las buenas personas. Todos llevamos un hijo de puta adentro. Contenido en la Red. El que te quiere ver te ve. No importa si son 15 minutos, si para ir a caminar, comer o hablar. Un tiempo se hace cuando hay ganas. Esto fue Contenido en la Red. Frases de todo tipo, pero todas son cosas que a muchos nos suceden todos los días, a todas horas, y merecen ser compartidas, leídas, escuchadas, solo por Helio Radio. Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Voz de la Justicia, programa de justicia ciudadana que como cada jueves pues le traemos temas muy interesantes y intentamos bajar el balón a nivel de cancha de todos estos queridísimos abogados que nos acompañan aquí y que de repente hablan en un dialecto diferente al que nosotros utilizamos, pero bueno, aquí lo que intentamos es justamente dar a conocer pues todas estas cosas que nos puedan ayudar de alguna manera a los ciudadanos comunes y corrientes que muchas veces no entendemos de esto. Y para eso, pues tengo a mis dos queridísimos compañeros. Licenciada Mel Ayala, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Raúl, ¿y tú? Pues con mucho calor, Melita. Siempre Bastante. La verdad es que ahorita Puebla parece un horno de microondas prendido, pero bueno, ni hablarnos. De esa nos tocó, mi querida Mel. Ni modo, ni hablar, así a es. Trabajar. A trabajar, bueno, los que trabajamos, ¿verdad, estimado? El licenciado Efraín Espíndola, ¿cómo se encuentra? Muy bien, con el gusto de saludarlos como cada jueves a esta hora hablando de temas muy novedosos e importantes, como ya lo has dicho, tratando de explicarle a la gente lo que, bueno, en materia, en este caso vamos a tocar un tema muy relevante en materia constitucional, la cuestión de la reforma al artículo 19, y con nosotros está un gran abogado y amigo que nos explicará un poco de esto de una forma clara y sencilla. Y también pues, hablaremos de los aspectos sociales que creo que motivaron la presente reforma. Ok, amigo, pues en un momento hablaremos acerca de esta reforma al artículo 19 constitucional, el cual, pues yo creo que no nada más ustedes, también a mí me explicarán cuál es la reforma y de qué trata este artículo, para poder entender qué es lo que vamos a platicar el día de hoy. El día de hoy, como bien lo dice el licenciado Efraín, va a estar con nosotros en unos momentos más el licenciado José Manuel Ramírez, que nos explicará acerca de esta reforma. Pero entrando en temas más coyunturales, ¿no? En esta semana que se ha tornado violenta aquí en Puebla, muy violenta, me preocupa porque al final del día, híjoles, yo sé que si no hubiera violencia y delitos, pues los abogados no tenían chamba, ¿verdad? Pero al final del día es parte de este mecanismo y de este engranaje, claro. Pero increíblemente se ha vuelto y se ha tornado
la delincuencia muy, muy, pero muy violenta en Puebla, cosa que no habíamos visto antes. Estábamos acostumbrados a los crímenes, ¿no? Pero, no sé, que te robaron una llanta, un espejo. Pero ya balazos y todo esto en el... Bueno, acaba de pasar en San Pedro, ¿no? Apenitas. Es que creo que hoy en día el tema de... se ha perdido el sentido humano. Creo que esa es una gran cuestión. Y hoy en día sufrimos un sinfín de delitos, pero de una manera tan atroz y de una gravedad Así es. bastante fuerte de la que antes no veíamos, ¿no? Como bien lo decías, antes veíamos el tema, pues, robo de autopartes, de repente escuchabas algún robo con cierta violencia, pero nunca nada tan deshumanizado, por así decirlo. Y hoy en día amanecemos constantemente con 7, 8 asuntos nuevos, todos los días hay muertos de diferente índole, siempre involucrando armas de fuego. Hoy en día cualquier persona ya toma la decisión de traer un arma de fuego y por cualquier razón la saca y la acciona en contra de otra persona sin ningún sentido, o sea, y no solo en Puebla, en todo México estamos viendo ese tipo de situaciones y es bastante lamentable el caso de San Pedro Cholula, del niño Oye. la verdad, Santiago, si no mal recuerdo Niño su Santiago, nombre, sí. La verdad es algo lamentable que a través de una bala perdida, que es lo que se maneja, pierda la vida de esa manera. Yo sinceramente al ver el video y al ver la nota, sí fue un tema que me llegó bastante, me hizo sentir bastante mal. Y hoy veía otra noticia respecto de un menor de edad también que pierde sus ojos a través de un bombardeo. Y también es lamentable ver este tipo de situaciones y la impotencia de la gente, ¿no? La impotencia de, por ejemplo, del abuelo del niño Santiago, de tenerlo ahí en sus brazos. Sí, La lo vi. impotencia de la otra nota que hoy veía yo del papá, de no poder hacer nada por contener a su hijo porque perdió sus ojos. Es lamentable que este tipo de situaciones se estén dando, matanzas en toda la República y demás, y que la gente simplemente decida de repente voltear a otro lado, decir que no vio nada y solapar este tipo de situaciones, porque este tipo de acciones se dan porque las consentimos y consentimos que nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros novios, novias, familiares cometan este tipo de situaciones y no seamos nosotros los primeros en señalarlos, ¿no? Y fíjate que a mí lo que me preocupa mucho es que según un estudio que justamente acaba de salir por el caso del niño Santiago, nos reitera que cada 9 minutos hay un niño lesionado o herido, vamos, por bala o muerto. Cada 9 minutos en toda la República Mexicana. Un niño comprende, el otro día ¿te acuerdas que nos estaban platicando qué edad comprende? O sea, estamos hablando de un menor de 12 años. Hay un menor de 12 años herido cada 9 minutos por un arma de fuego. La pregunta es, yo olvídate de muchos de manera colateral, como en el caso de este niño de Santiago, que comentan que fue una bala perdida y pum, ¿no? Le pegó. Pero el niño estaba chambeando con su abuelo, literal. O sea, el niño estaba de viene con su abuelo. ¿Fue en San Pedro? O sea, San Pedro Cholula. Y de repente el abuelo ve cómo cae el niño y no saben de dónde salió la bala. ¿En qué estamos convirtiendo nuestra ciudad? El niño estaba trabajando, no estaba en un antro, no estaba en una fiesta, él estaba chambeando con su abuelo de viene. Y le toca un balazo. Significa que ya en cualquier espacio corres el riesgo de tener una bala perdida. Fíjate que lo platicaba yo con mi familia y es lamentable esa situación, ¿no? Hoy en día ya no estás seguro, pero en ningún lado, o sea, Ninguno. Ni en tu propia casa, hay muchas personas que ni ahí se sienten seguras ya. O sea, vas en tu vehículo y vas inseguro, vas en el transporte público y te sientes inseguro, llegas a tu domicilio y muchas veces hay gente que se siente insegura también ahí. Entonces, es lamentable este tipo de situación que estamos viviendo, pero finalmente, digo, insisto, siempre lo he estado diciendo, es un tema de educación, de valores, de no hacer la mirada hacia otro lado, levantar la voz y hacer los señalamientos. No, y la verdad es que sí, tienes razón. Pensando en lo que acabas de decir, fíjate, se me vio en otro tema que vimos el día de ayer en una junta de prevención. Decía el buen licenciado Efren que en ningún lado te sientes seguro. Y es verdad, Puebla sigue siendo el segundo lugar solo por debajo del Estado de México en violencia intrafamiliar. Ya olvídate de los balazos, ya eso los dejamos aparte. Sí, no, en tu casa. En tu casa, ¿no? En Con tu tu casa, pareja. con tu pareja, cada vez hay más
denuncias documentadas de hombres que se atreven a levantar la voz, porque aquí el atrevimiento es al revés, aquí es porque te van a sobajar, ¿no? Ah, ¿cómo crees que te pega tu mujer? ¿No? El clásico, ¿cómo crees que te pega tu vieja? Sí, las burlas. Las burlas, o sea, enfrentarte a todos este tipo de reclamaciones de tu contexto social, pues también da un poco de temor, ¿no? Pero antes que otra cosa, me gustaría saludar a la buena de Carmen Soria, Jorge Ramírez, compañero de aquí de la estación de Impacto Deportivo, y al buen Hugo Fuentes que nos están viendo. Un saludo, muchísimas gracias por estarnos viendo. Pero el tema es amigo. Gracias a Dios, del año pasado a el índice de denuncia levantó muy poco. Digo, tampoco es algo que nos tenga que sorprender, pero ya se levantó en diferentes rubros, como en violencia intrafamiliar. Ya hay muchísimo más denuncias. También el acoso sexual, ya hay mucho más denuncias. Sí. Esto no significa que por haber más denuncias significa que antes hubiera menos casos, simplemente que ahora se atreven a denunciar. Hay otros mecanismos que ayudan a que la denuncia sea más fácil, porque antes era un viacrucis, ¿no? Entre estos mucho tiene que ver Justicia Ciudadana y otras ACES que están ayudando para que este mecanismo funcione. Pero la verdad es que no significa que ahorita exista más delito, puede ser que sí, pero la cifra negra jamás va a poder ser realmente consensuada, ¿no? Y que todos estemos de acuerdo. Sin embargo, yo creo que sí estamos en muy buen momento de que si estamos levantando este rating de denuncia, decir que en Justicia Ciudadana, y esto sí es comercial, también ya pueden hacer sus denuncias con el Ministerio Público que se encuentra dentro de las oficinas de Justicia Ciudadana. ¿No es así, Melba? Así es, incluso lo que decíamos, ¿no? Si quieren llevar a su abogado o no quieren nuestra asesoría y no quieren nombrar, o sea, digo, las puertas están abiertas. Y ahí primero pasarán un filtro, que es el de la asesoría, para posterior ser canalizados al MP. Así es, entonces recuerden, todo tipo de violencia no hay que quedarnos callados. Es increíble, todos tenemos... que ese sería tema para otro programa, amigo Efraín, yo lo voy a proponer. No, es que la violencia en contra de los niños, ahorita que acaba de pasar el Día del Niño y todo ese tipo de situaciones, tan difícil viacrucis que tú como ser humano normal oyes que a los hijos del vecino les están dando una sacrosanta golpiza y llamas al DIF, no pueden entrar, o sea, todas estas disyuntivas legales que se tienen que cubrir, ¿no? Pero, híjoles, es realmente complicado. Si ustedes conocen algún caso o de alguna hombre o mujer que está en esta situación de violencia intrafamiliar, por dar un ejemplo, acérquenlo a justicia, 296-2121, 296-6464, 296-6565. No, perdón, ya, 296-6465. Ese es el que yo... 296-6466. No me hagan caso, siempre le hagan caso a la Melvita. 64, 65 y 66, o sea, las terminaciones son las que cambiaban. Realmente acérquenlos porque les recuerdo que en el caso de Puebla, ahorita que estamos en una alerta de género, el feminicidio no empieza con un apuñalado o con un balazo. El feminicidio empieza desde... los celos. Exacto, dame tu clave del celular, bloqueame a tal persona, porque te vistes así, aunque haga calor tú faldas, pero ni de casualidad, ¿no? O sea, este tipo de cuestiones y este tipo de acciones son las que llevan a que pues terminemos... La luz amarilla, ¿no? Como intermitente. Pues yo diría que roja, amigo. O sea, no sé, yo ya creo... de mínimo, sí, claro. de menos a más. Yo creo que por ahí es... está el violentómetro, ¿no? Que en va todas las ahí fiscalías. gradualmente, y inclusive también ahí en las oficinas de justicia lo pueden encontrar o lo pueden buscar ahí en internet, pónganle ahí también. Es que fíjate, desde las burlas... Y empiezas a buscar desde ahí. ¿Las burlas? Desde las burlas. Sí, claro. O sea, desde el decir, ay, es que estás bien flaca, Pues y es que estás bien gorda, psicológica. y es que estás bien morena, y es que estás bien güera. En serio, o sea, muchas veces uno lo ve, y se los digo a título personal, o sea, muchas veces lo ves hasta de cariño, ¿no? Por decir, y yo sé que nos está viendo, yo a mi mujer le digo negra, pero es de porque hasta su familia toda la vida le ha dicho negra, y es como el mote, ¿qué pasó, negrita? Oye, negrita esto, oye, negrita el otro, y a lo mejor nunca, y ahí está mi error, nunca le he preguntado, oye, ¿te gusta que te digan negra? A lo mejor y me dice sí, fíjate sí, que el no, tema ahí yo creo que empezaría con eso, ¿no? Con el preguntar, a lo mejor, como bien Exacto. dices, detenerte a preguntar, uno, cómo le gusta que le digan, y si no le molesta que le digas así. Y eso empieza, o sea, desde la cuestión de los niños, la pareja, claro. Y que se puede detonar en otro tipo de circunstancias, porque pues la violencia normalmente siempre va en aumento, ¿no? Va en aumento, y recordemos que la violencia finalmente es un círculo, ¿no? Y empezamos con ejercer un poco de violencia, después con arrepentirnos, con pedir perdón. La fase de la luna de miel, y después viene otra vez la agresión, ¿no? Entonces, en este sentido, pues debemos entender esa parte e ir manejándola, y pues recordar que en Justicia Ciudadana
se pueden acercar también para temas de pláticas de prevención, para Exacto. terapias psicológicas, pueden ir también con nosotros. No es necesario que sean víctimas de algún delito, digamos, en específico. Si tienen alguna duda y quieren ir a tomar una asesoría o alguna plática con algún psicólogo para ir previniendo cualquier circunstancia de estas, pues pueden acercarse e irlo platicando para que pues, vayan encaminando perfectamente Nos su hizo el favor problemática. el buen Ángel de ponernos el violentómetro. violentómetro ahí en pantalla. Sí. Tiene toda la razón. Y además, amigo, quiero hacer un énfasis que estábamos hablando justamente con las personas de prevención del municipio. Y hay que ser muy enfático. El hecho de que ustedes ya incurran en algún momento de violencia, bueno, todos tenemos derecho a tener un error. La cuestión es tener el error. La cuestión es resarcir ese error y que no se vuelva a repetir. Como tú bien lo acabas de decir, y esto lo digo a nombre de Yasmín Hernández, nuestra compañera de Justicia Ciudadana, en cualquier momento, bueno, ya a lo mejor ya hubo algún tipo de agresión o algo, pero se puede arreglar, se puede regresar al camino del bien. No significa que por una vez que el hombre haya violentado a la mujer o la mujer al hombre, significa que ya se acabó todo. Si tienen ganas de solucionarlo, hay opciones. También. Hay Cursos. métodos, hay cursos, hay talleres, hay terapias que así lo permitan. Y antes de que nos corran de Low Radio, déjenme decirles que estamos al aire, porque ya tengo que hacer la mención, amigos, 2 veces al programa, entonces hay que hacerlo. Estamos al aire en TuneIn, Low Radio. También por WhatsApp, todos los mensajes que gusten, 2228 29 70 25. Repito, 2228 29 70 25. Y en cabina, 418 31 21, por si quieren aventarse una llamada con nosotros o tienen alguna duda de lo que vamos a hablar, también lo pueden hacer en internet por www.lowmedia.mx/radio y en nuestras redes sociales, Low Media Puebla, @ Low Media MX en Twitter y Low Media-MX en Instagram. Sí, perdón, es que esa no la uso, disculpen. Es la edad. Es la edad ya me lo impide. Pues bueno, si lo permite Ángel, vamos a ir a un pequeño corte comercial para ya tener aquí con nosotros a nuestro gran invitado, el licenciado José Manuel Ramírez, que nos hablará acerca de la reforma al artículo 19 constitucional. Así que quédense y al igual que nosotros, pues que me saquen de la duda de qué habla el 19 constitucional y cuál fue la reforma. No se vayan, regresamos aquí a La Voz de la Justicia, programa de Justicia Ciudadana. Volvemos. He escuchado gente hablar de lo provechoso que es aprender de la experiencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, he llegado a la conclusión de que la propia experiencia tiene un valor incalculable en el logro de los objetivos de cada individuo. Periódico La Opinión, Diario de la Mañana. 95 años de estar contigo, de comunicar e informar los hechos que han definido a Puebla y México. Lo que necesitas saber de manera actual, veraz y oportuna. De economía, política, municipios, policía, farándula, salud, deportes, minuto a minuto y más. Periódico La Opinión, Diario de la Mañana, decano de la prensa poblana, 95 aniversario. Muchas felicidades. Seguimos creciendo. Ciencia Digital. ¿Recuerdas este sonido? No, es algo mejor. Gracias a este sonido, tenemos esto. Esto es un golpe. Pero un golpe de calor puede desencadenar un fallo en los mecanismos del sistema nervioso. Ciencia Digital. ¿Quieres tener la explicación del porqué de lo más cotidiano o de lo más extraordinario? Ciencia Digital. Entérate de esto y más con el profesor Antonio Zilli, todos los martes en punto de las 18 horas y búscanos en Facebook o en TuneIn como LO Media y recuerda que en Ciencia Digital, la ciencia, la historia y la tecnología son nuestras invitadas. Ciencia Digital. Este es un programa público. Queda prohibido su uso para fines distintos a la ciencia.
regresamos aquí a La Voz de la Justicia, programa de Justicia Ciudadana, y ya está aquí con nosotros y le agradecemos mucho el que haya venido, el licenciado José Manuel Ramírez. Ramírez, ¿cómo se encuentra, licenciado? Muy buenas tardes. Gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, por el Saludos contrario, al auditorio. saludo a los 18 que nos están viendo ahorita en vivo. 19, ya 20. Mire, nos está usted levantando el rating, licenciada, Es que muy habría de famoso, venir más seguido, ¿no? La verdad, es muy famoso el abogado. ¿Sí? No sabía. O sea, antes de venir aquí, tu publicación, yo creo que ha sido de los que más comentarios Más impacto ha tenido socialmente. impacto social. Ok. Bueno, la verdad es que para nosotros es un placer, Muchas porque vamos a aprender junto con ustedes, y digo con ustedes tres, conmigo no aprenden nada, la verdad. ¿Qué es el artículo 19, primero, de qué hablaba, constitucional, y cuál fue la reforma que sufrió? Si usted no lo puede decir, ¿cuál es el artículo 19, estimado licenciado, y de qué habla? Sí, mira, el artículo 19 constitucional prevé un catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? Es una medida cautelar que viene implícita en la palabra oficiosidad. Esta oficiosidad obliga al juzgador a tener que imponerla. Esto es, tú cometes un hecho ilícito y te detienen en el momento de estarlo cometiendo o es procesado en un procedimiento, vas a tener que seguir tu procedimiento privado de la libertad. Ok. Esta reforma, ¿en qué consistió? Se amplió el catálogo de delitos y se introdujo 9 delitos más a dicha reforma constitucional, o bueno, a dicho catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, y en el que se violenta, a mi criterio, o bueno, no se violenta, pero hay un retroceso a la implementación de la reforma, evidentemente a raíz de esta reforma constitucional. En esta reforma constitucional, digo, para que la gente nos entienda, ¿cuáles eran los delitos antes de la reforma Sí. que se tenía con la... Contemplados Contemplados el en el artículo? Mira, hablábamos de homicidio doloso, secuestro, violación, son delitos. Este catálogo de delitos era corto, pero sí eran delitos De alto impacto. de alto impacto, Claro. que al Ujú. final del día impactaban a la sociedad, y es evidente que si yo cito a una persona y la tengo en libertad por un homicidio doloso, que a lo mejor su pena, sin ánimo de prejuzgar, su pena podría implicar una pena privativa de 20 años, pues es difícil que siguiera compareciendo Claro. en libertad, ¿no? Sin embargo, creo o considero que el catálogo que se amplió de delitos, por ejemplo, como el robo a casa habitación, el robo de hidrocarburo, es una situación más que nada social que obligó al gobierno a llevarnos a esta condicionante, y que lo platicábamos, ¿no? Olga Sánchez Cordero decía, necesitamos ampliar este catálogo de delitos porque estamos generando unas condiciones de puerta giratoria. La sociedad, ¿qué es lo que está analizando dentro del sistema, el nuevo sistema de justicia? Que la gente entra y la gente sale a las 48 horas de su vida. Esto de entra y sale, y quiero que quede muy claro para todas las personas que nos están viendo, esto de entra y sale, pero es bajo este sistema penal acusatorio con la reparación del daño. O sea, no nada más es de que entren y salgan porque sí. O sea, ya se llega a lo mejor a un arreglo, un término, pero yo creo que, como bien lo dice el licenciado, hubo toda una presión social de los mismos medios de comunicación y todo esto, porque digo, en cualquiera lo leíamos, ¿no? O sea, es que lo agarraron y ya está fuera, y es que lo agarraron y ya de nuevo está delinquiendo. Es verdad, pero lo hemos platicado aquí, licenciado, con diferentes invitados. Yo sigo pensando que el sistema es bastante bueno. O sea, es bueno en su generalidad. El problema es que los operadores todavía no están al 100, lo siento, fiscalía, pero los operadores todavía no están al 100% como debían de estarlo, ¿no? Esa es la idea. Esto significa un retroceso. Me dice usted que se aumentaron los delitos en este artículo 19. ¿Cuáles son? Robo a casa habitación. Robo a casa habitación, robo de hidrocarburo, abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo de transporte con carga y los cometidos con armas de fuego de uso exclusivo del ejército. ¿Eso es a nivel federal? Perdón. Los de uso exclusivo del ejército. No, me refiero a este artículo, es para sí, toda para toda la la República, 32, para los toda la 32 aplicación. estados. Ok. Esto del robo de transporte de carga me suena muy poblano, pero bueno, lo dejaremos aparte. No, porque es el delito número 1 en el estado, nada más por eso lo digo. Sí, claro. Como que algo tuvimos que ver. En el país es un delito que se da constantemente, digo, no solo en Puebla. Aun cuando Puebla es a lo mejor el estado número 1 en esta situación, es muy constante. Pero
No sé, yo creo que, bueno, si bien es cierto que los delitos que antes teníamos, antes de la reforma, los podríamos catalogar como estos delitos de alto impacto, obviamente creo que tiende la reforma a un tema del hartazgo y de la cuestión social y política en la que estamos viviendo, inclusive de donde las masas mueven mucho y tienen mucho que ver en la cuestión de lo poco que se ha enseñado y lo poco que se ha entendido cómo funciona el sistema, porque yo considero que más bien el detener o la forma adecuada de detener este tema que muchos hablaban de la puerta giratoria sería la buena aplicación de las medidas cautelares. Pero, por ejemplo, el robo a casa habitación, a diferencia de, por ejemplo, el robo a transporte, ¿no? Yo creo que en el lugar donde el ciudadano más seguro se debe de sentir, pues es en su casa, ¿no? Y el hecho de que una persona ingrese a tu domicilio, creo que si bien es cierto, no puede llegar a ser en muchos casos de alto impacto, porque a lo mejor muchas veces no te encuentras, o aun cuando te encuentres no existe una violencia extrema en contra de tu persona, pero creo que es un delito que se debería de contemplar ahí por esa situación, ¿no? La vulneración y la transgresión que existe a tu libertad, a tu Y a tu espacio privacidad personal. y a tu Sí, espacio, claro. ¿no? Sí, acá, bueno, el tema también es un poquito más complejo, ¿no? Porque decía el Senado, uno de los temas a discutir dentro de la implementación de la reforma fue generar condiciones o evitar impunidad y generar condiciones de seguridad social, efectivamente. Está la situación, platicaban en el bloque anterior, está la situación muy complicada, no solo en Puebla, en todo el A nivel país. nacional. A nivel nacional están las cosas muy complicadas, pero la situación también es, considero que la imposición de medidas cautelares debe de ser específica al caso concreto. ¿Por qué les comento esto? En alguna ocasión, actualmente soy abogado litigante, y en alguna ocasión tuve un asunto en el que implicaba una relación de pareja entre dos personas y una denuncia a la otra por robo a casa habitación. Entonces era un tema complicado porque realmente lo que había sucedido es que habían tenido una discusión, no que Sí, claro. que se había cometido un robo. Y se hizo mediático con este rollo que traen de los vecinos vigilantes. Llega toda la comunidad o todo el vecindario, Colonia, llega sí. toda la colonia y detienen a esta persona. Imagínense ustedes que la imposición de la medida cautelar para ese momento hubiera sido de prisión preventiva oficiosa. Es decir, hubiéramos tenido que someter a esta claro. persona o meterla al hacer eso cuando tenía o la idea o el procedimiento realmente era otro, ¿no? Esto me enteré yo, pues porque yo llevaba el asunto, yo llevaba el caso. Esta persona, la víctima, la supuesta víctima, no dimensionó cuáles eran Lo las que iba a consecuencias, suceder. El alcance, claro. Entonces hubo una manera de arreglar las cosas sin llegar a tal extremo, porque también lo prevé el Código Nacional, el nuevo sistema acusatorio, de tener esta justicia restaurativa entre partes. Sin embargo, sí considero que, por ejemplo, para este caso concreto, pues sí resultaría sumamente desproporcional en la aplicación de una prisión preventiva oficiosa cuando fue realmente un problema que aconteció de pareja, ¿no? Es que, bueno, ahí como bien mencionas, específicamente debemos ir atendiendo al caso, ¿no? Y por eso hablaba también del tema de la debida aplicación de la medida cautelar. Claro. Porque, bueno, yo creo que existen algunas otras. Yo creo que, bueno, la prisión preventiva oficiosa en la cuestión de la reforma pues, se dio sin duda a temas sociales más que a cuestiones jurídicas realmente. Y por ese lado, pues lo llego como que a entender, más no lo, digamos, no, aun cuando no lo aceptemos del todo, al menos en lo particular lo llego a entender por ese lado, ¿no? Pero la exacta aplicación yo creo que debería ser la prisión preventiva pues necesaria, ¿no? Lo que deberíamos realmente aplicar en cada caso en concreto, analizarlo y no pues de manera general. El problema es, yo lo digo como ciudadano, les recuerdo, los abogados son ellos, pero el problema, imagínate el tiempo que te llevaría a determinar si sí o si no necesitaría la prisión oficiosa un delito como este, de robo a casa habitación. Como bien lo dices tú, a lo mejor no estás, ¿no? Y dices, bueno, me robaron, pero no estuve y punto. Increíblemente ya estamos en la época que damos gracias a Dios de que nos roben y no estemos. O sea, a ese grado, ¿no? Pero en algo que sí te doy la razón, ha de ser
gracias a Dios nunca me ha pasado, pero lo más horrible del mundo, abrir la puerta de tu casa, el lugar donde tú te crees más seguro y en tu burbujita, Espacio, claro. tu espacio vital de tus hijos también, de tu familia, de tu mujer, si es que la tuvieran, ¿no? O en el caso de las mujeres de su pareja, de su hombre, de su esposo, abrir la puerta y ver dos tipos parados ahí que tú no conoces, que no son de tu casa, has de entrar en shock, ¿no? Y lo menos es que volvieras a cerrar y te salías corriendo, ¿no? Pero si ya estás dentro y te ha de ser, la verdad, algo muy traumático, entiendo perfectamente lo que usted nos dice, licenciado, pero imagínate discernir sobre qué casos sí y sobre qué casos no, y ya cuando tú lo modificaste en ley, pues ya es parejo, o sea, y es lo que dice el licenciado, imagínate, se enoja tu mujer contigo, no estás casado como en el caso de su servidor, ¿no? Y que me diga, no, es que sí, que yo vivía en la casa de ella, pues, y me robó, y tómala, entre que son peras o son manzanas, tú ya estás exactamente en frescobote, atrás de las rejas, y ahí vas a seguir tu proceso. Como bien dicen, no lo supo dimensionar en este problema porque usted se enteró como era el problema. El problema es de que no todos vamos a tener esta información. Y a los que les digan robo, casa, habitación, pásala de este lado, ¿no? Yo creo que hay, en el catálogo que usted nos dijo, hay algunos que son pues muy válidos, como el feminicidio, el delito a menores, el sexual a menores. También digo, ese, bueno, nada más porque aquí a mí me van a correr de justicia ciudadana, no hay pena de muerte, sino yo con todo gusto se las ejercía, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Creo que vamos en el mismo sentido de los casos. Yo sin duda, al menos algunos de los delitos que creo, o en lo personal, son como que los que más, inclusive coraje me llegan a dar, es cuando están involucrados menores de edad. Pero lamentablemente ya al momento que empiezas a conocer el fondo de los asuntos, muchas veces te encuentras con cuántos asuntos no son inventados por los padres, la madre o inclusive los abuelos diciendo que hubo una agresión sexual en contra de un menor de edad. Exacto, ¿no? Sí, el problema acá de hacer o de generalizar la oficiosidad, porque bien lo dice el abogado Efraín, hay medidas cautelares y entre esas medidas cautelares está contemplada la prisión preventiva, no oficiosa, la prisión preventiva necesaria o justificada. Esta prisión preventiva la tiene que litigar el agente del Ministerio Público en el sentido de, tiene que resultar proporcional. Quiere decir, o sea, a todos los delitos, a todo el catálogo de delitos que prevé un código penal, se le puede imponer la prisión preventiva, a todos. Ok, eso es nuevo para mí. El problema es que el agente del Ministerio Público tendría que justificar caso por caso del por qué esa persona tiene que estar privada de su libertad. Entonces, a mi criterio, ampliar este catálogo de delitos nos deja más allá que en un estado de seguridad, en un estado de inseguridad, porque nosotros también podemos ser víctimas de alguna detención arbitraria por cualquier autoridad. Por ejemplo, si me siembran un arma de fuego de uso exclusivo del ejército, voy para adentro, ¿no? Entonces voy a estar adentro y ¿quién no dice que esa arma me la inventaron o me apareció dentro de la investigación? Sí, claro. Si eso no pasa aquí en México. Sí, no, y tiene toda la razón. Ha pasado, sí. Tiene toda la razón. Alguien te quiere poner un 4, lo que se oye o se conoce comúnmente como un 4. Y agarra y dice, no, licenciado, no me quiere usted pagar lo que me dé, espérame, abren el carro, te lo ponen en tu cajuela. Sí, a ver. Algo interesante de lo que ahorita a lo mejor es, también es importante que hablemos y de lo que pocos abogados se han centrado de repente a discutir, es el tema de los transitorios que viene con el tema del artículo de la reforma al 19, la evaluación de esta reforma y los tiempos que dan y cómo se van a medir. Yo creo que eso es algo también muy importante de explicar ahorita a nuestro auditorio, el tema de estos transitorios. Si no mal recuerdo, es el tercero o el cuarto transitorio en la reforma constitucional del 19 y la evaluación que se le va a realizar en los periodos establecidos en el mismo, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante que ahorita lo platiquemos. Y explicar qué es un transitorio, amigo, para empezar. Digo, porque ustedes lo conocen perfectamente, pero a mí me dijiste transitorio y me sonó a infracción. O sea, ahorita expliqué. Sí, o sea, vamos a explicar qué es un transitorio. Obviamente esto después de un pequeño corte, mi estimado Ángel, y regresamos aquí a La Voz de la Justicia, programa de Justicia Ciudadana. No se vayan, muchísimas gracias por estar con nosotros, volvemos.
95 años de llevar hasta tus manos los acontecimientos más importantes de Puebla, México y el mundo, para informar de manera oportuna, plural y objetiva todo lo acontecer político, social, deportivo, económico y cultural. Nuestra principal labor es el arte de dibujar los acontecimientos que reflejan la realidad actual, plasmarlo en texto y papel, a través de un procedimiento periodístico, meticuloso, de forma rápida y oportuna. Nuestra finalidad, mantenerte informado del acontecer diario. 95 años, generando opinión y siendo referente de la prensa escrita. Periódico La Opinión, Diario de la Mañana, decano de la prensa poblana, 95 años nos respaldan. Bienvenido, Gran Cráneo Duro, por Elio Radio. Las mejores mentes piensan, hablan, respiran, sueñan, trabajan, imaginan y por supuesto, crean rock. Gran Cráneo Duro. En la actualidad, el planeta está habitado por más de 7.300 millones de seres humanos. Para el 2030 serán 8.500 millones de habitantes. Para ese momento, el rock seguirá trascendiendo de generación en generación. Gran Cráneo Duro. El espacio radiofónico que te ayudará a trascender en el tiempo. Desde el pasado, presente y un posible futuro. Gran Cráneo Duro, todos los jueves, de las 7 a las 8 de la noche, por Elio Radio. Elio Radio, la evolución de la radio. Transmitiendo a 50 megabytes por segundo desde la ciudad de Puebla, México, para todo el mundo. Por Facebook, síguenos como Elio Media. Elio Radio, medio alternativo. Regresamos aquí a La Voz de la Justicia, programa de Justicia Ciudadana, con el licenciado José Manuel Ramírez, que nos está explicando hace unos momentos, bueno, de esta reforma al 19 constitucional. Ya entendimos que son los delitos que tienen una prisión involucrada para dentro del procedimiento. Para que estén dentro del procedimiento y que estos aumentaron. Ahora vamos a hablar de los transitorios, que era la duda hasta personal. Hablaban de la modificación, ¿un qué, perdón? ¿Transitorio? Al artículo, perdón. Cuarto transitorio, algo así, los estaba yo escuchando. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es lo que realmente se modifica? Bueno, es un artículo que se modificó a raíz del 19. De la reforma al 19 constitucional. Estos transitorios tienen que ver con, efectivamente, de la expedición de una ley. Las modificaciones vienen o surgen con estos cambios en sus artículos transitorios. Este artículo transitorio prevé una evaluación, como lo decía Fren, una evaluación a largo plazo, que hablamos de 5 años, en el que se tendrá que evaluar por sí misma si funciona o no funciona la implementación de este catálogo de delitos o la ampliación de este catálogo de delitos. ¿En qué va a tornar o en qué se va a evaluar? ¿En razón de qué se va a evaluar? Pues efectivamente en el generar sistemas de seguridad, sistemas de no impunidad, de no repetición de actos, que los índices de la comisión de delitos bajen a raíz de dicha implementación. ¿Y esto quién lo califica? O sea, hay un sistema de seguridad. Okay. Hay un sistema de seguridad nacional que prevén todos estos, toman indicadores y todos estos se hacen evaluaciones constantes a razón de que efectivamente esté funcionando esta implementación. Sí, finalmente vamos a ver si este catálogo se va a mantener, si va a tener que aumentar en un momento dado o disminuir o inclusive desaparecer el tema de la prisión preventiva oficiosa.
en base a esta evaluación que ya explica. Si se aumentara, amigo, digo, lo platicábamos fuera del aire, pero yo entonces estaría muy de acuerdo con el licenciado José Manuel. Si se aumentara este catálogo, pues entonces regresaríamos al sistema anterior, ¿no? O sea, ya todo va a ser prisión preventiva. Efectivamente, aquí la situación y lo que les decía, o sea, existe la prisión preventiva, siempre ha existido la prisión preventiva, en el antiguo sistema y en el actual. En el antiguo sistema, ¿qué pasaba? Había delitos graves y la forma que el Estado veía generar condiciones de seguridad y de evitar la impunidad aparentemente era ampliando este catálogo de delitos graves. A raíz de la reforma en el 2018 en el que íbamos a transitar de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, esto es 11 años después, nos damos cuenta que no nos basta esta prisión preventiva que la gente del Ministerio Público tendría que solicitar y que tendría que generar las condiciones para que el juez pudiera imponer dicha medida. Entonces, como a los estados, entiendo, a los gobiernos, les importa o les interesa más, o la satisfacción que tenemos muchas veces es, me cometieron un hecho ilícito, que esa persona está en la cárcel. Refúndanlo en la cárcel. Ni siquiera está sentenciada. El problema es que no está sentenciado. O sea, se puede aventar 1 año y medio en la cárcel, en el proceso, y que salga absuelto y va a pasar que le va a decir el Estado, disculpe usted, señor, fíjese que siempre usted no era. Bueno. Y entonces estamos generando, es el ejemplo que les daba, esto no genera seguridad, al contrario, porque todos podemos estar sujetos a un procedimiento y en el que la medida de prisión preventiva ni siquiera la podemos discutir, ni siquiera voy a poderle exponer al juez, es que yo soy una persona que tiene un arraigo, que mantiene a mi familia, que tal y tal, porque la oficiosidad se va a imponer, ¿no? Y sí es un problema serio, o sea, al final del día, ahorita que lo vislumbras, y ya no lo había comentado otro abogado, no me acuerdo cuál fue el invitado que nos lo dijo, ¿no? Es que todos lo ven del lado de la víctima cuando eres víctima, pero cuando estás del lado ya quieres tolerancia. Ya quieres tolerancia y quieres esta apertura, y tiene toda la razón, a lo mejor en un delito que sea culposo, por dar un ejemplo, ¿no? Lo hemos platicado aquí, pusimos un ejemplo de que das vuelta y no te das cuenta que se te atraviesa el de la bicicleta y lo arrollas y lo matas. Pero tú eres una persona de bien, tienes un trabajo en donde llevas una antigüedad de 7 años, mantienes a tus hijos van a una escuela que a lo mejor puede ser de pago, no, pero que tú mantienes uniformes y todo esto. Y si esto, suponiendo, ya sé que este homicidio no es así, pero suponiendo que esto se llevara a una prisión preventiva, pues ya, o sea, y además no arruinas nada más la vida de la persona que llevas a la prisión preventiva, arruinas familias en general, o sea, un conjunto de personas. Sí, pasa mucho y la verdad, les comentaba que actualmente me encuentro litigando. Muchas veces, la verdad, los cerezos dentro de la reforma no han cambiado. El sistema tradicional al sistema actual, el cerezo sigue siendo exactamente lo mismo. Nuestro centro de reinserción social, que tendría que reinsertar socialmente a la gente, no ha cambiado. Entonces nos enfrentamos con un problema más grave, porque por ejemplo, hablando de un índice de robo a casa habitación, que era el tema que tocábamos hace rato, por lo regular son índices de gente que comete esos ilícitos entre una cierta edad, esto es, entre los 18 a 30 años, sí, ¿no? Entonces vamos a meterlos a la cárcel y a lo mejor si tenía una persona de 18 años que se metió a robar por primera vez a una casa y tenía yo la oportunidad de regenerarlo, de darle esa oportunidad de decirle, a ver, ya te detuvimos, estás sujeto a un procedimiento, vas a salir condenado quizás o vas a someterte a determinadas condiciones para que termines tu asunto. Este derecho que le estaba dando la ley, Código Nacional y la Constitución, pues se vienen a violentar. ¿Por qué? Pues porque en lo que resolvemos el asunto de fondo, esta persona va a tener que estar dentro del cerezo. Y entonces nos viene a complicar muchas veces el trato que se le da a la gente que comete un ilícito por primera vez. Digo, yo no estoy a favor y muchas veces cuando me invitan a dar pláticas de esto, muchas veces me dicen, es que usted está a favor de los delincuentes. No, simplemente, y como algún día en una conferencia una persona me lo dijo, un abogado, me decía, es que todos salimos sin ganas de cometer un ilícito, pero no sabemos si lo vamos a cometer. Claro. ¿No? Entonces, digo, claro, de repente no analizamos la magnitud de lo que está pasando, porque decimos, efectivamente, yo siempre voy a ser víctima, no victimario, ¿no? Porque no soy una persona que incurra en estos hechos o alguna cosa así, pero pudiera llegar a pasar. Y además, yo creo que es demasiado grave, ¿no? Así como lo explica usted, al final del día, todos podemos incurrir, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo con usted. Yo creo que este tema no se ha tocado mucho en el programa, pero sí es verdad. Nuestras dependencias que se encargan de readaptar socialmente a las personas que cometieron un delito, pues realmente están, uno, sobrepasadas y dos, están completamente evaluadas en un carácter de responsabilidad, porque nunca ha salido uno solo. Vamos, con la intención, si no es voluntad propia de la persona que cometió el delito, de decir voy a cambiar, las dependencias no están haciendo bien a bien su chamba, ¿no? Pero el problema es que, como bien lo dice usted, es un primo delincuente, se le puede dar una segunda oportunidad. Y si cuenta con una red de apoyo, o sea, porque no es nada más sale y ya. Exactamente, yo iba a poner como ejemplo víctimas del proceso penal. Así Digo, es. nada más como un ejemplo, programa de justicia ciudadana, no lo olviden. En este tipo de cuestiones, ¿no? En donde yo siempre estoy muy peleado con eso, no nada más en Puebla, sino en diferentes estados, en donde les digo, ok, tú obligas, sale esta persona, fue primo delincuente, a lo mejor ya cumplió lo que tenía que cumplir, pagó lo que tenía que pagar, se hizo la reparación del daño, pero llega contigo, empleador, y si no tiene una carta de antecedentes no penales, no le das empleo. Entonces, ¿a qué lo obligas? O sea, no a volver a delinquir, a lo mejor puede irse al comercio informal, que también tiende a ser otro problema de la economía. O sea, nada más, lo único que haces es empujar a la gente hacia donde no te estorbe tu estado, ¿no? Entonces, y si no fuera así, y él quiere tener, pues, seguridad social, un empleo, pues, para poder mantener a sus hijos, no lo consigue porque ya lo tienes estigmatizado y etiquetado en el proceso y en el sistema. Entonces, ¿qué sucede? ¿A qué lo obligas? A lo mejor es una persona que no tuvo los estudios necesarios ni las oportunidades. Personas capaces hay en todos los reclusorios del mundo. El problema es que a lo mejor no tuvieron la misma capacidad de las las mismas oportunidades para desarrollar y las herramientas que tenemos las 4 personas sentadas aquí en este estudio. Sin embargo, si todavía a eso le aunas y ya estás etiquetado, y a donde vayas te estamos checando y ya no te damos, estás obligando a esta sociedad flotante a reinsertarse a la ola del delito. No, hay que también ser responsables, Estado y sociedad, pues de que esto no va a cambiar jamás si no modificamos también esa idea. Y parte de esto lo hacemos en Justicia Ciudadana, muchos empresarios que nos han echado la mano con las víctimas del proceso penal, ¿no? Porque es un programa que tenemos ahí en Justicia, en donde justamente estamos intentando darle la vuelta a la tortilla y hacer las cosas bien. O sea, está bien, tuviste este error, todos somos capaces y dignos de equivocarnos, ¿no? Todos estamos en la tablita. Entonces yo creo que también es importante que la gente entienda esto. Yo estoy muy de acuerdo con usted en eso, abogado. Yo también creo que es necesario presentarle oportunidades a estas personas, porque si no, pues van a regresar al mismo punto, al final del día. Estimado Efren. Bueno, vamos a dar unos saludos aquí para Tita López, que nos está escribiendo. Nuestra fan número 1. Saludos a Carla Calderón. Saludos a Isaac García. ¿A quién más tienen? A Fernando Márquez, también saludos. Chris Bader, Ciudad de México, amigo, un abrazo. Gerardo Velázquez también, feliz cumpleaños, por cierto, querido amigo, que es un cumpleaños de Gerardo Velázquez. Saludos a Cristian Domínguez, un amigo de aquí de Puebla, del sur de Puebla, un gran abrazo. A la doctora Graciela Rodríguez, muchísimas gracias por estarnos viendo. ¿Alguien más, querida amiga? Bueno, por el momento son todos. Estimado abogado, no sé, yo creo que si no cuentan el chiste al aire se va a enojar el público. No, le vamos a mandar saludos a Alejandro Briceño García, que no me dejan hablar. Que no lo dejan hablar, que no hablas mucho. Ok, de acuerdo. Mucho y no dejas explicar el tema. Adelante, entonces, ¿sabes qué, estimado Alejandro? Isaí Melo, también saludos. Con tu permiso, es el último programa. No, por el contrario, lo que pasa es que si, mira, Isaí Melo, saludo a mi amigo José Manuel, ¿es que saludo para él? Sí. Ahí está, o sea, de Isaí Melo. Yo creo que el caso está en entenderlo bien y comprenderlo bien al final del día, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Prometo no volver a hablar, Alejandro, y dejar que el abogado hable. ¿Qué más tenemos, Efren, con el 19 constitucional? Pues fíjate que yo creo aquí también un tema que le hemos platicado, hemos preguntado más bien a varios defensores que hemos tenido aquí sentados, el tema también de la ética junto con el profesionalismo, ¿no? Porque muchas veces en esta cuestión como defensor particular, buscamos, cuando estamos de ese lado, que a nuestro cliente pues, que salga absuelto, que salga libre, que no tenga ya ningún tema de a lo mejor un conflicto, problema con la ley, ¿no? Pero qué tanto también es importante el tema de que si sabemos que lo cometió,
hasta dónde podemos hacer o hasta dónde no podemos hacer para obtenerle ciertos beneficios. ¿Qué opinas sobre el tema? Bueno, sí, primero es un tema delicado. Yo alguna vez, inclusive en mi familia, muchas veces me han cuestionado y me han dicho, gente muy allegada a mí, que cómo me atrevo, ¿no? A defender de repente porque he tenido asuntos un poco delicados, he tenido un feminicidio. Entonces de repente sí me llegan a cuestionar, ¿no? Este tipo de situaciones que sí, inclusive hasta me han dicho, y duermes tranquilo. ¿Cómo puedes dormir tranquilo, no? Entonces, al final del día es un trabajo que yo desempeño, yo lo veo así, es un trabajo que yo desempeño. Si no lo hago yo, alguien más lo va a venir a hacer. Y si me presto para contratarme por una prestación de servicios profesionales, porque al final del día eso es lo que hago, es porque sé que puedo obtener lo más beneficioso para mi cliente. Esto es, si yo llego y veo un asunto, lo estudio y veo un asunto que no voy a poder hacer absolutamente nada, lo más seguro es que le diga, ¿sabes qué? No lo voy a poder tomar. Mejor búscate a alguien más. Yo no puedo, ¿no? Entonces, realmente eso me ha generado condiciones de satisfacción hacia mis clientes, porque muchas veces no esperan que uno les diga eso. Yo sí conozco muchos abogados del medio que de repente por quedarse con un asunto, porque a lo mejor es un asunto que llama mucho la atención, ofrecen cosas hasta risibles, ¿no? O sea, sí, claro, imposibles. Inclusive en alguna ocasión, no voy a decir nombres, vi en algún asunto de catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, que firmaban un contrato y decía, yo me comprometo, este abogado, este grupo de abogados, yo me comprometo a modificarte la medida de preventiva oficiosa. Cuando estoy involucrado en un delito de homicidio doloso, entonces, cuando lo ve un abogado, pues realmente se queda, o sea, esto es imposible, ¿no? Claro. Eso no va a pasar, nada más le está queriendo ver la cara a la gente. Y muchas veces pasa eso, hablando de ética, de cuestiones de ética. Muchas veces pasa esta situación. ¿Qué es lo que quiere la gente que tiene un familiar dentro del cerezo? Es que le saquen a su familiar, ¿no? Claro. Entonces, el abogado ¿qué vende? Esperanzas. ¿Por qué? Porque al final del día yo voy a llegar y le voy a decir, ¿sabes qué? A mí dame 50,000 pesos y yo te saco a tu familiar mañana, ¿no? Entonces la gente piensa que ya dando el dinero a su familiar se va a lograr el resultado, ¿no? Entonces muchas veces no pasa, de repente es complicado, también es muy complicado tener que trabajar con este tipo de asuntos por cuestiones de seguridad hasta personal, porque muchas veces, pues efectivamente, ¿no? Si voy a defender a una persona que es un secuestrador, sea que se dedicaba, ¿no? Claro. Entonces es complejo, no es tan sencillo como pareciera ser, pero sí, a título personal, trato de tomar los asuntos en la medida de lo posible, garantizando siempre un resultado que pueda obtener, no que me estoy imaginando que pueda pasar, ¿no? Porque de este trecho a pues hay muchas cosas que puedan pasar. Dentro del escenario de lo real. El escenario de lo real, efectivamente. Cierto. ¿No? De repente trato efectivamente de no, obviamente pues soy humano, ¿no? Tengo familia, tengo mujeres en mi casa, entonces de repente, pues sí, ese tipo, les comentaba, ¿no? Tomé un feminicidio y pues es complejo, es muy, muy complejo tomar ese tipo de asuntos, muy complicado, y sí hay que tener, yo creo que, temple para tener ese tipo de asuntos. Y digo, hablando de ética, pues no les podría comentar más allá de lo que pasó en este asunto, pero sí, la verdad, trato en la medida de lo posible agarrar asuntos en los que sé que puedo ofrecer un resultado. Esto es, muchas veces, o trato de agarrar, en este sentido, en estricto sentido, si agarro asuntos que ofrezco un resultado, pues evidentemente no cometieron el hecho como tal, ¿no? Hay veces que digo, bueno, esto ya no hay nada que hacer por ti, lo siento mucho, ¿no? No, y ha de ser complicado. Además de que el cliente también te tiene que decir toda la verdad, ¿no? Claro. Y de repente mienten, ¿eh? O sea, sí te encuentras con ese tipo de cosas que el cliente, o sea, por más que le digas, es que yo necesito saber la verdad, porque yo soy tu abogado y yo te tengo que creer, porque yo ya me presté a rendirte un servicio y no te dicen la verdad. Entonces, también ese es otro... Que es lo que platicábamos muchas veces. Tú como defensor, pues ves las deficiencias tanto del Ministerio Público como del asesor jurídico. Entonces, te las debes saber todas, ¿no? En ese sentido, o sea, ahorita que estamos como en partes contrarias, pues... No, y además, cualquier mentira del cliente es herramienta para él, o bueno, más bien, y la deficiencia del MP es una herramienta para ti para poder sacar el caso adelante. Claro.
Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado. Clientes, digan la verdad. No, y de repente eso, ¿no? Y tomando este punto ya por último, decía de lo de la prisión preventiva oficiosa. De repente, el que cometamos todos los delitos o los volvamos todos, ampliemos el catálogo de delitos oficiosos, es que el procedimiento muchas veces llega a pasar que después de las 48 horas el Ministerio Público ya no hace nada de investigación. O sea, después de que te detengo en estas 48 horas, ya jamás recabo una entrevista, realizo un acto de investigación, nada de nada. Entonces, pues evidentemente no es lo mismo la etapa procesal de una vinculación a proceso a tener sentenciado a una persona. Entonces, de aquí a que lo llevo a su juicio como tal, pues no voy a hacer absolutamente nada y lo único que voy a hacer es tenerlo detenido. Porque cuando llegue a este resultado, lo más probable es que no tenga los elementos suficientes del MP para que obtenga su libertad. Por eso les decía, esta reforma al artículo 19 no genera razones de seguridad, ni al contrario, genera impunidad. ¿Por qué? Porque estamos sometiendo a gente y estamos haciéndole el trabajo a la gente del Ministerio Público o a las fiscalías en el sentido de, pues de todos modos se va a quedar adentro. No me preocupa porque ahí va a estar adentro, ¿no? Pero dice que esto se puede echar para atrás en este, lapso de 5 años, en caso de que no se hubieran cambios. Debe de haber cambios, ¿no? El artículo 4 habla de muchas cuestiones a evaluar por el sistema nacional, que es lo que platicaban, que es el tema, por ejemplo, de inclusive la efectividad de la aplicación de los mecanismos alternos de solución de conflictos, el uso y la efectividad de las medidas cautelares, son algunas de las cuestiones que van a ser valoradas para ver cuál va a ser la modificación a este artículo 19 en cuestión de los delitos que se tienen. Pero ¿qué experiencia ha tenido abogado en relación, por ejemplo, en el debate de medidas cautelares, por ejemplo, en prisión preventiva necesaria? ¿Realmente usted se ha percatado que exista algún tipo de profesionalización por parte de las representaciones sociales para poder aplicar la prisión preventiva necesaria, o simplemente hacen uso de la oficiosa y cuando no es oficiosa utilizan cualquier otra que les den? Cualquier otro medio a su alcance. Bueno, por ejemplo, qué bueno que tocaste este tema. Hay una ley especial para prevenir y erradicar delitos cometidos en materia de hidrocarburos, que en su artículo 4 decía, antes de que fuera oficiosa este delito, esta ley especial decía en su artículo 4 que el agente del Ministerio Público Federal estaba obligado a solicitar la medida de prisión preventiva necesaria. En ese sentido, pues el Ministerio Público en la Federación tenía que allegarse de los elementos suficientes para poder solicitar esa medida ante el juez y no irse nada más a exhibir ante una solicitud meramente deficiente. Entonces, por eso les decía lo importante, o sea, la prisión preventiva existe. El problema es que nosotros como Estado, como mismos gobiernos, le estamos dando las facilidades. Como ya vimos que la gente del Ministerio Público por sí solo no funciona para tener o solicitar dichas medidas cautelares, entonces yo Estado voy a hacerlo oficioso. Sí. Ese es el problema. Por ejemplo, en la Federación funcionaba perfectamente. Venía un catálogo de hidrocarburo, por ejemplo, y también les quería comentar el tema. Por ejemplo, si yo agarraba una garrafa de 30 litros, porque me había quedado sin gasolina, tenía que ir a comprarla y luego ir a mi vehículo con esa garrafa, el petrolífero, dice la ley especial, se presume del Estado, salvo prueba en contrario, o sea, se revierte la carga de la prueba. Yo tengo que justificar que ese petrolífero es mío, sí, me pertenece a mí, y lo tenía que justificar y ya vienen una serie de candados, mediante documento idóneo que tenía que estar ratificado ante la autoridad ministerial o judicial por la persona que expidió. Entonces, si tengo una factura... Si tiraste tu factura... si no guardaste el ticket, ya valió. Entonces ya valió. Y luego el ticket, por ejemplo, el ticket no me llegó a pasar en alguna audiencia, que anexé facturas, y como tenía que ir ratificada y que era firma electrónica la factura, tenía que ir el apoderado legal de la gasolinería para ratificar este procedimiento. Entonces, hay candados, había forma de hacerlo, creo que fue la forma más dura, más severa, pero el agente del Ministerio Público, tan solo en la Federación, tenía que allegarse en este tipo de ilícitos para poder solicitar la medida cautelar de prisión preventiva. Y porque se lo imponía la ley le decía, tienes que pedirme prisión preventiva tratándose de estos delitos. Y luego la importancia también de esto de la prisión preventiva, las medidas cautelares, correlacionado, si no mal recuerdo, con el 140,
donde establece que si el Ministerio Público no va a solicitar prisión, pues deje, por Tendrá ejemplo, que en dejar libertad, ¿no? libertad, claro. A las personas que se encuentren detenidas. También ahí, pues es importante cómo ahora, pues ya con este catálogo más amplio, entonces ya es más fácil decir, pues entonces todos estos, ya me agoto las 48, que se vaya a audiencia, y si me lo vinculan, pues se va a quedar, ¿no? Claro. O sea, esa es opción. Sí. ¿Das esa opción así tan fácil después de los 48 procesos? O sea, finalmente lo llevas a audiencia, evidentemente después de generar la audiencia, si queda vinculado, Tómalo. pues ya es de hizo facto que le va a quedar prisión preventiva, ¿no? No va a poder discutir bajo ninguna circunstancia, ¿no? Perdón, antes de que se acabe el tiempo, porque ya estamos muy cortos, perdóname Alejandro, pero lo tengo que decir, pues son saludos. A Bisaí de Rosas, hola, es la primera vez que los escucho, llegué tarde, al finalizar lo escucharé completo, saludos. Isaac García, no sé, yo creo que compañero de alguno de ustedes, dice, saludos compañeros de licenciatura, considero que el problema principal en cuanto a la inseguridad de nuestra sociedad es precisamente la cultura y sobre todo la educación en nuestro país, toda vez que debería de analizarse la reforma, la Constitución, al reformar la Constitución en materia penal, en primer momento es considerar si nuestra sociedad está preparada para ello. ¿Qué opinan de eso? Tiene toda la razón desde mi punto de vista. Carla Calderón les manda un saludo. Y Alejandro Briceña dice, la reforma del 19 constitucional fue un retroceso al nuevo sistema acusatorio. Pues después de estos saludos y de todo lo que dice el público, creo que tienen mucha razón. Pues yo creo que sin duda ya lo platicamos en este programa y en anteriores, ¿no? Finalmente hay que hablar de tema de educación, de cultura, de valores, inclusive de ética, de profesionalización de los operadores en todos los sentidos, hablando desde el órgano jurisdiccional, porque también hay algunos jueces que dejan mucho que desear de momento, como lo hay ministerios públicos, defensores, asesores jurídicos, en todos nos encontramos de repente con gente que no está realmente... Y desde la fuerza pública, ¿no, amigo? O sea, desde la primera instancia que es la policía también debería de estar mejor Entonces capacitada. Tenemos que hablar de ahí todo un contexto multidisciplinario, te ayudamos multifactorial, que finalmente es el tema por el cual estamos en esta situación y se tuvo que, o se valoró en este aspecto de presión social y política el tema de la reforma, ¿no? Oye, quisiera agradecer ahorita en este momento a Alejandro Briceño, felicidades, excelente programa y nos seguirá, muchísimas gracias, gente como tú es la que nos hace seguir aquí. Y Itzel Hernández, saludos, abogado, me imagino que es para usted. Fernando Márquez, interesante tema, ojalá continúe para tocar a fondo el artículo 19 con lo que se vive dentro de los penales, que ahí también ya es otra visión, ¿no? Sí, fíjate que también el tema de los penales es bien ahí importante e interesante, todo lo que se vive adentro, los que hemos entrado y conocemos de repente lo que sucede ahí, realmente es otro mundo. Pues licenciado José Manuel, fue un verdadero placer tenerlo aquí con nosotros, no sé si quiera mandar algún saludo o despedir. Gracias por la invitación, saludos a todo el auditorio y ojalá les haya quedado algo de aprendizaje. Y como para todos los invitados, lo vamos a regresar. Ténganlo por seguro, va a estar aquí con nosotros de nuevo. Muchísimas Licenciado Efraín, un placer, como siempre. Muchísimas gracias a todos y gracias, amigo, por estar aquí con nosotros. Licenciada Melba. Gracias a ustedes. Y pues a nombre de su servidor Raúl Zapata, muchísimas gracias por vernos. Espérenos el próximo jueves aquí en La Voz de la Justicia, programa de Justicia Ciudadana. Traeremos temas muy interesantes y a lo mejor hasta podríamos seguir con este 19, ¿por qué no? Yo creo que dejó mucho en el aire. Así que esperen la próxima emisión en la cabina. A Ángel, muchísimas gracias. Y nos vemos el próximo jueves. Que Dios los bendiga. Nos vemos en La Voz de la Justicia. Hasta pronto.